Reinado de Acaz. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Segunda de Crónicas 28:19. Lectura bíblica. Segunda de Reyes 16 del 1 al 20 y Segunda de Crónicas 28 del 1 al 27. Concepto clave. La amistad con el mundo te lleva al pecado. Cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en las cosas de este mundo, vamos a caer en pecado. El pecado siempre trae consecuencias, así que como hijos de Dios, aunque sabemos que todo lo tenemos por gracia y que nuestra salvación fue comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo y que nada es por nuestros propios méritos, debemos aprender a vivir lejos del pecado, aferrados de su mano, obedeciendo su palabra y en dependencia absoluta a Dios. El enemigo es astuto y siempre va a buscar engañarte para que te alejes de Dios. Introducción. Jotam, hijo de Usías, heredó el trono de Judá. Él, al igual que su padre, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no se dejó corromper y no pecó entrando en el santuario de Jehová. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos, y el pueblo continuaba corrompiéndose. Dios fortaleció a Jotam y al reino. Llegó a ser muy poderoso, porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Acaz, hijo de Jotam, heredó el trono de Judá. Él hizo lo malo delante de Dios, siguió el camino de los reyes de Israel, fundió imágenes para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios a dioses paganos y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. Siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra, por lo cual la ira de Dios se encendió contra Judá y los entregó en manos de Siria y de Israel. Pero aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor, ofreciendo sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque pensaba que estos dioses lo ayudarían, pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a toda Judá. Acaz fue introduciendo prácticas paganas e idolátricas en el culto de Jehová en Jerusalén. Como parte del culto ritual a Moloc, el dios de los moabitas, se sacrificaban niños quemándolos. Esta horrenda práctica era constantemente condenada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Acaz la practicó. Él fue el primer rey en la dinastía de David de quien se dice que adoró personalmente en los lugares altos. Mientras que todos los otros reyes de Judá habían tolerado los lugares altos, Acaz participó activamente en las inmorales prácticas cancaneas que se realizaban en los lugares altos. La desobediencia de Acaz trajo la ira de Dios. Por lo tanto, Siria e Israel derrotaron a su ejército. Acaz se rodeó de idolatría, con la ignorancia de un malvado pagano, y desafió a Dios, lo que lo llevó a él y a la nación a la ruina. Conclusión. En la historia de hoy podemos ver cómo el pecado y la relación con el mundo nos pueden enceguecer y llevarnos a vivir totalmente alejados de Dios. Como sus hijos, debemos aprender a escuchar su voz, a no dejarnos engañar por las corrientes del mundo, aunque sus ideas parezcan lógicas y buenas. Estamos llamados a confrontar todo con la palabra de Dios y obedecerle. Cuando Dios nos exhorta, debemos arrepentirnos del pecado, pedir perdón y caminar para el otro lado.
Aunque somos salvos por gracia y no perdemos nuestra salvación, como hijos de Dios estamos llamados a una vida de santidad, separados del pecado para gloria de Dios. No te olvides que la fe verdadera produce obediencia. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué la ira de Dios se encendió contra Judá? ¿Porque Acaz siguió los pasos de su padre? ¿Porque Acaz siguió las prácticas detestables de las naciones paganas? ¿Porque Acaz destruyó los lugares altos? Acaz sacrificó a sus hijos en el fuego. ¿Esto es verdadero o falso? Otros reyes de Judá habían tolerado los lugares altos, pero Acaz participó activamente en las inmorales prácticas. ¿Destruyó los lugares altos? ¿Destruyó la idolatría? La desobediencia de Acaz trajo la ira de Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy por tu inmenso amor, por tu misericordia derramada en mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados, por desobedecer tus mandamientos. Señor, límpiame de toda maldad. Mi Dios, yo te pido que pueda vivir constantemente aferrado de tu mano, escuchando tu voz. Perdóname por vivir sin depender de ti. Ayúdame a caminar cada paso de tu mano. Señor, lléname de ti y permite que mi vida te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.